Hola Iglesia, muy buenos días. Seamos bienvenidos a nuestra reunión dominical y retomando el tema que habíamos meditado la semana pasada sobre la decadencia dentro de la alabanza, me gustaría retomar volviendo a leer la porción bíblica sobre la cual meditamos, que era en Colosenses 3:16. Esta vez la voy a leer en una versión un poco más actual para tener una referencia un poco diferente. Dice: que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Ahora, habíamos visto que esto era una clave para evitar la decadencia dentro de la alabanza, ¿verdad? Pero avanzando un poco más, el versículo 17 dice: y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Entonces, podemos pensar en la alabanza congregacional, cuando todos estamos reunidos en el mismo lugar, pero también podemos hablar y meditar un poco sobre la decadencia en la alabanza individual, cómo yo estoy alabando a Dios. Y aquí quiero que pensemos un poco en qué es la alabanza individual. Según lo que dice esta porción del versículo 17, dice: y todo lo que hagan de palabra o de obra. Entonces, esto no es solamente cuando yo me pongo a escuchar música de alabanza, no es solamente cuando estoy cantando en un momento, tal vez en el culto familiar, sino que en realidad es cada cosa que nosotros hacemos y decimos. Eso va a ser nuestra alabanza a Dios. Esto lo que va a hacer es que nos va a cambiar nuestra perspectiva de lo que es la alabanza individual, porque yo no voy a esperarme hasta el domingo, cuando estemos en la reunión, ya sea virtual o presencial, para alabar a Dios. ¿Por qué? Porque en todo ambiente, ya sea en mi casa, en la pulpería, cuando estoy durmiendo, cuando estoy comiendo, cuando me estoy bañando, todo momento, toda acción o todo lo que yo vaya a decir, eso es alabanza a Dios, mi alabanza a Dios. Y me gustaría recordar también lo que dice Romanos capítulo 12, versos 1 y 2. Y dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual, subrayo en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Cómo logramos esto? Bueno, ¿qué dice el siguiente versículo? No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces, ya vamos teniendo una perspectiva diferente de que alabanza no es solamente cuando estamos aquí al frente cantando cánticos, canciones, coros, himnos, sino que es todo lo que nosotros hacemos. Eso puede ser una alabanza a Dios. Ahora, se vuelve un poco complicado, porque ¿cómo voy a estar en todo momento pensando en Dios? Bueno, recordemos lo que decía el versículo de Colosenses 3. Debe abundar la palabra de Dios en nuestros corazones. Ahí está la clave. En el momento en que nosotros empezamos a ser alimentados de la palabra de Dios, ya nuestro corazón va a empezar a cambiar. Y también en Romanos 12, versículo 2, dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Ahí están las claves para poder tener una alabanza que no va a ir en decadencia, sino que va a ir en crecimiento. Y con esto en mente, vamos a tener un canto, y todos en el lugar en donde estemos, ya sea en la comodidad de la casa, en el cuarto, en el celular, con la laptop, con el dispositivo que tengamos, vamos a conectarnos para alabar a Dios.
a través de un canto. Así que preparemos nuestros corazones y nuestra mente para alabar a Dios y pensar en que Dios está aquí. Sabemos que Él está con nosotros en todo momento. Así que alabemos al Señor. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mil milagros recibiré. Y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mil milagros recibiré. Y sé que transformado yo seré. Dile una vez más. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mil milagros recibiré. Y sé que transformado yo seré. Y sé que transformado yo seré. Y sé que transformado yo seré.
Buenos días, queridos hermanos, qué gusto otra vez, qué bendición poder llegar hasta sus casas en esta ocasión a través de este medio. Y bueno, esta mañana tenemos una continuación de una miniserie que iniciamos el domingo pasado dentro del libro de Jueces. Y vimos el domingo pasado acerca de un hombre llamado Micaía, que significa ¿quién es como Dios? Sin embargo, este hombre, cuyo nombre significa ¿quién es como Dios?, era un ladrón. Sí, ladrón en su propia casa. Pero también vimos a su mamá, una mujer que maldice y bendice a como bien le placiera, sin importar, de una manera tan fácil, tan vergonzosa, para proteger a su hijito, ¿se acuerdan? Y a toda esta familia también que fabricaba su propia religión, sincretista, mezclada, de cosas de Dios con otras cosas. Y todo lo anterior nos demostró que cuando dejamos a Dios va a entrar en nuestra vida y en nuestra familia y la sociedad una decadencia tremenda en nosotros los seres humanos y comenzando precisamente en casa. Ahora esta mañana nos toca ver un ejemplo triste de la misma decadencia, pero esta vez cómo se extiende como un cáncer, se extiende en la vida espiritual de los que persistan a abandonar las cosas de Dios. Sea alguien que se supone que debe servirle a Dios o también a una familia entera. Y quizás alguno en esta mañana se estará preguntando, bueno, ¿y por qué hablar de estos temas tan terribles, oscuros? Bueno, primero porque esto es parte de la Escritura. O sea, estamos viendo lo que la Biblia nos muestra, nos enseña. Pero también porque, como dijo Pablo en 1 Corintios 10:6, y cito aquí lo que Pablo dijo, estas cosas sucedieron, dice, como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos lo hicieron. Así que es muy importante que toda la Escritura, que es inspirada por Dios, llegue a nuestra vida hoy con potencia y nos enseñe de las historias de la vida de otras personas, tanto lo bueno como lo malo, pero que nosotros aprendamos a absorber lo bueno y desechar lo que de veras no conviene para nuestra propia vida y nuestra familia y la sociedad en que vivimos. Pero antes de continuar, yo le invito a que ore conmigo y que abra su corazón a la obra poderosa del Espíritu Santo, que Él es el que pueda formar nuestros corazones. Así que únase conmigo otra vez con su familia, con alguien que esté a la par suya, y oremos que Dios bendiga su palabra. Padre, muchas gracias por poder ahora una vez más dirigirnos a ti. Y en este momento abrir tu palabra y pedirte que de estas historias terribles, antiguas, pero también puedan ministrar a nuestro corazón y nos ayudes a ser la clase de hombres y mujeres que tú quieres que nosotros seamos. Gracias por tu bendición y gracias por esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Desde las personas famosas como un Ricky Martin en el mundo artístico, o de políticos corruptos como Daniel Ortega, Nicolás Maduro, en Centro y Suramérica, hasta simples desconocidos en todo el mundo, muchos de los que afirman creer en Dios y tener una espiritualidad pujante están en ese medio, aunque usted no lo crea. Personalmente he entendido que esto es parte de la confusión de los últimos tiempos. O sea, ¿cómo es posible que hombres y mujeres que tienen una vida cuestionable, una vida que no sigue la palabra de Dios, digan que son muy espirituales? Bueno, esto sucede. Pero lo más preocupante es que dentro del seno de la misma iglesia, en nuestras propias familias, a veces tenemos una religión, no importa si es una versión evangélica o católica, pero que haya tantísimos que están confundidos acerca de lo que es una espiritualidad genuina, una espiritualidad saludable, o el concepto de ser espirituales. Para usted, ¿qué es ser espiritual? Porque déjenme decirles que hasta el día de hoy hay quienes hablan de ser espirituales, aunque usted no lo crea, sin Dios y aún sin Cristo. Y mucha gente hoy dice, no necesito a Dios ni a Cristo para ser espiritual. Por eso es aquí donde continuamos con la idea que dejamos el domingo pasado, de que dejar a Dios nos llevará a una decadencia extrema. Y el domingo pasado
dijimos que nos llevará a la decadencia familiar, pero también vamos a ver que si dejamos a Dios, experimentaremos decadencia en nuestra vida espiritual. Y vamos a ver esto en Jueces capítulo 17, versículos del 7 al 13. Yo le invito a abrir su Biblia entonces en Jueces capítulo 17 y vamos a leer ahorita, usted conmigo, yo tengo mi Biblia aquí, versículos 7 al 13. Leamos la escritura. ¿Qué dice Dios? Dice así: y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Y Micaía le dijo: ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió: soy de Belén de Judá, y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo: quédate en mi casa, serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 siclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Agradó pues al levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote, y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo: ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Mis amados hermanos, si dejamos a Dios, experimentaremos decadencia en nuestra vida espiritual. O sea, se va a contaminar nuestro corazón con ideas y conductas equivocadas acerca de lo que es tener una relación con Dios buena, sana y creciente. Y veámoslo en el texto, porque mire los versículos 7 y 9. En primer lugar, vamos a experimentar decadencia los que supuestamente servimos a Dios. Decadencia en los que supuestamente servimos a Dios. Es decir, aquellos de quienes uno espera una vida espiritual saludable van a experimentar decadencia si olvidan a Dios y las cosas que Él dice. Volvamos a leer el versículo 7, que nos introduce aquí con un personaje muy interesante. Vea el versículo 7, dice: había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Y lo primero que me llama la atención, y no sé a usted, es el énfasis en su juventud. Dice: y había un joven, y nos hace pensar en esa etapa de la vida llamada por Rubén Darío divino tesoro. Es un muchacho aquí en la etapa de la vida más vigorosa, lleno de sueños, de esperanzas y de ganas de vivir. De eso se trata, se supone que es la juventud. Pero el contexto, por el contexto, en el capítulo 18, versículo 30, sabemos que este joven tiene nombre. Si usted busca el 18, versículo 30, va a encontrar que se llamaba Jonatán, que significa dado, el Señor ha dado. Eso es lo que significa Jonatán. Y esto nos recuerda que es Dios quien nos da todo, por supuesto. Dios es el que da todo, da los hijos, da la vida, da la alimentación, provee para nuestras cosas. Y lo hace para que las disfrutemos con Él y también con los demás. Pero aquí quiero mencionar algo especial, dado el énfasis en la juventud de este personaje que está haciendo el texto. En la Biblia y en la historia, Dios está muy interesado en las personas jóvenes, hombres y mujeres, que quizás puedan estar escuchándome en esta mañana. Adolescentes, a quienes Él invita a que lo busquen con intensidad en esta etapa de sus vidas. Que no pospongan esto de su relación con Dios hasta los días malos, como dijo el sabio en Eclesiastés 12, del 1 al 8. Juventud puede ser también sinónimo de pasión espiritual.
de servicio comprometido con Dios. Los invito yo, a los jóvenes que me puedan estar escuchando, a ser jóvenes que con intensidad y pasión buscan a Dios y le sirven de igual manera. Los otros datos que nos dice el versículo 7, si usted leyó con cuidado, acerca de Jonatán, ya sabemos su nombre, es que era de Belén de Judá, de la tribu de Judá. Y esto nos indica la procedencia, era de un lugar muy especial en la historia bíblica, muy importante. Y tenía conexión con una de las tribus más importantes de Israel, la tribu de Judá. Alguien diría, con estos datos, que este muchacho era de buen pedigrí, tenía un pedigrí espiritual tremendo. La verdad es que a veces, por nuestra historia, nuestro trasfondo, a veces la gente espera cosas buenas de nosotros, especialmente si nuestros familiares en el pasado fueron buenos creyentes, fueron gente que con pasión amó y le sirvió a Dios. Bueno, para Dios esto no es lo que determina el éxito o el buen desempeño espiritual de una persona. Nada garantiza de que si su abuelo, sus padres, sus tíos fueron hombres y mujeres de Dios, usted lo sea igualmente. Nada lo garantiza, es una cuestión de un asunto personal. Pero yo quisiera que entendiéramos y yo quisiera animar a los jóvenes o a las personas que tenemos quizás un buen trasfondo familiar, que no importa realmente el trasfondo espiritual, social, económico de nosotros, para que lleguemos de veras a ser personas importantes en el servicio a Dios y para tener una vida espiritualidad saludable. Y en los últimos datos del versículo 7, este muchacho dice que era levita y forastero en la región ahí de Efraín. Y por un lado era parte de una tribu dedicada al servicio de Dios. Ya eso lo sabemos por nuestro trasfondo bíblico teológico. Los levitas eran gente dedicada al servicio de Dios. Pero dice el texto que era un levita forastero, es decir, andaba fuera de su lugar de origen y de servicio. Y en los versículos 7 y 8 encontramos otros detalles ya un poco inquietantes acerca de este muchacho. Dice que en el versículo 7 se fue de Belén para vivir a donde pudiera encontrar lugar. Ajá, aquí está algo interesante. Parece ser un joven mochilero, levita, desubicado. Está desubicado. La pregunta que uno se haría es, ¿por qué anda buscando un lugar si ya había tierras, lugares asignados por Dios para los levitas? Eso usted lo puede ver en Josué 21 del 1 al 3. Dios había designado lugar, tierra para los levitas y podían vivir también de lo que la gente daba para esa tribu. Y en su camino, que no era para nada planificado, porque dice que se fue a donde hubiera lugar, como dirían algunos, voy donde el viento me lleve. Bueno, suena muy romántico, pero bueno, en ese momento entonces él llega al monte de Efraín y a la casa nada menos de quién es como Jehová, Micaía. Vea qué interesante estas conexiones de Dios. Y bueno, con su cara de mochilero aventurado, al llegar a la casa de Micaía, miren lo que le preguntan y lo que él responde en versículo 9. Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, soy de Belén de Judá. Y mire el énfasis otra vez, y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Aquí quisiera hacer una reflexión importante, porque esta historia tiene muchísima coincidencia con la vida de algunas jóvenes y personas no tan jóvenes, por cierto. Vamos a decir, en la vida de las personas. Personas que andan por el mundo desorientadas, que no encuentran lugar ni en su casa, ni en su tierra, y que viven al azar, buscando algún lugar donde sobrevivir. Bueno, algunos están desubicados acerca de la razón de la existencia suya en esta tierra. Sin metas en la vida, están desperdiciando el tiempo tan valioso
como si fuera un recurso inagotable. Ahora, no tenemos que ser mochileros para ser así. Y esto, mis amados hermanos, muchos, sin irse de su casa, sin irse de los lugares de nacimiento, se sienten perdidos allí mismo donde están. Porque hay un vacío existencial en sus corazones que no logran llenar ni aquí, ni allá, ni en ningún otro lugar. Andan en la tierra sin deriva, a la deriva, sin propósito en la vida. Y esto, déjenme decirles, para los que me escuchan, si es su caso, si de veras en su corazón hay algo de esto, no se va a acabar hasta que encuentren su propósito en Dios y el amor que Él les está ofreciendo a través de Cristo. Cristo es el lugar, Cristo es la persona en la que usted puede encontrar realización en la vida y no andar buscando un lugar por acá y por allá y no sentirse bien. Y la respuesta del joven levita en el versículo 9 enciende una luz en el corazón sincretista, esta vez de Micaía también. Y en esa familia que tuvo una gran idea, mire el versículo 10 conmigo. Entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote y te daré esto y aquello. Bueno, para ver esto en su magnitud, lo que está pasando en el versículo 10 y lo que le está ofreciendo Micaía, tenemos que recordar que antes Micaía, yo no sé si se acuerda el domingo pasado, había consagrado a uno de sus hijos para ser sacerdote. Qué interesante. Bueno, había tomado la prerrogativa que no le correspondía de consagrar a uno de sus hijos, que no eran levitas, para que fuera su sacerdote familiar. Ahora que está ahí y tiene un verdadero levita, un verdadero sacerdote enfrente, le hace una oferta tentadora y difícil de rechazar para un joven desorientado y sin propósito. Vea todo lo que le ofrece casa, le ofrece ser como un padre para él, ser sacerdote, sobre todo dice un jugoso salario anual, más vestido y comida como beneficios adicionales. Y miren, solo le faltó ofrecerle un carro, aunque sea de 2 caballos. Y este muchacho no lo pensó mucho. El versículo 10 termina con 5 palabras muy entendibles. Dice, y el levita se quedó. Ahora sí encontró un lugar, lo que él consideraba un buen lugar. Mis amados hermanos, cuando hay decadencia en nuestra vida, ya dijimos, hermanos, que va a haber decadencia en nuestra vida espiritual. Todo se trastorna en nuestra mente y corazón, pero también va a haber decadencia en la forma que hacemos las cosas para Dios. Versículos 11 y 12. Aquí nos enfocamos en varias cosas, no solo de Levita, también de Micaía. Dice el texto, agradó pues a Levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró a Levita, y aquel joven le servía de sacerdote, y permaneció en casa de Micaía. Uno se pregunta, hermanos, ¿qué nos llevará a caer en una falsa espiritualidad? ¿Qué nos puede llevar a caer en una falsa espiritualidad? O sea, ¿cómo puede suceder esto? Bueno, ya dijimos que alejarse de Dios, pero esto va a suceder cuando aceptamos servir a Dios solo por intereses personales y materiales. En los versículos 10 y 11 lo vimos. La primera palabra del versículo 11 nos muestra la razón por la que Levita se quedó como sacerdote de Micaía. Una sola palabra, agradó. Le agradó. Claro, a sus ojos y en su corazón le pareció muy agradable aceptar el paquete salarial con los incentivos que Micaía le ofrecía. En otras palabras, vio todo eso como un asunto de que servirle a Dios es una oportunidad para alcanzar su propio sueño israelita. El sueño americano de muchos latinoamericanos. Ahora, mis hermanos, aquí no solo se trata de servir a Dios
por dinero. Porque cualquiera, aún sin ser pastor, puede entrar al ministerio, no por llamado de Dios. O sea, entrar a servirle a Dios no porque Dios me llama, sino por motivaciones equivocadas que no solo tienen que ver con dinero. Por ejemplo, qué lindo esto de servir a Dios es chiva, como dicen los jóvenes. Recibir atención, los ojos puestos sobre uno, aplausos, ser reconocidos y otras cosas más. Pero déjeme decirle de una vez que se debe servir a Dios por llamado y por amor a Él y por amor a las personas. Cualquier otra motivación es caer en una falsa espiritualidad. Y aquí quiero también decirles una palabra a los que no sirven en absoluto a Dios ni a nadie. Eso es también una postura de una espiritualidad baja, una mala espiritualidad, una postura que a Dios no le agrada. Él quiere que le sirvamos, por supuesto todos. Algunos los llamará a tiempo completo, pero que lo hagamos con motivaciones correctas. Ahora, no solamente cuando hacemos las cosas por una cuestión de beneficio propio, sino también cuando hacemos cosas que la Biblia no enseña que hagamos en nuestra vida y en nuestro servicio. Versículos 12 y 13. Por ejemplo, como meterse a hacer cosas que no corresponden. Usted vio ahí en el versículo 12 que Micaía otra vez ya había consagrado a uno de sus hijos sin ser él el que tenía que hacerlo. Ahora dice, Micaía consagra al levita que compró. Qué interesante. Hacer cosas a mi manera, a como yo pienso, y yo tomo las prerrogativas. Bueno, ¿y qué de hoy? Por ejemplo, una vez leí algo que puso alguien en una de las redes sociales donde decía, yo soy mi propia religión. Y entonces, si esa es el punto de partida de muchas personas, puedo hacer mi propia iglesia, puedo hacerla a mi manera y vivir la espiritualidad que quiera, porque soy libre de las ataduras de la religión institucionalizada. Bueno, eso suena muy bonito, pero es falso. Pura conveniencia. Quiero una vida espiritual, quiero una religión a mi conveniencia, a las horas que a mí me gustan, y hacer las cosas que yo quiero, que a mí me agradan. Agradó al levita. Bueno, servir como sacerdote no llamado ni autorizado por Dios. El levita lo hizo y el texto dice que permaneció en esa casa de confusión espiritual. Quiero preguntarle ahorita, ¿cómo le sirve usted a Dios? Primero le sirve. Y si le sirve a Dios, ¿cómo lo hace? A su manera, a la manera que Dios, o a la manera que Dios quiere que se haga. La mayoría de las espiritualidades falsas son espiritualidades del menor sacrificio, de lo que me convenga. Si tengo algún beneficio lo haré, si no, no. Tenemos que examinar nuestro corazón también en esta mañana sobre este tema. Y no solo va a haber decadencia en la forma de hacer las cosas, sino también, en último lugar, decadencia en nuestra teología. Yo sé que a algunos quizás no les gusta esa palabra. Miren el versículo 13 con el que termina esta historia. Y Micaía dijo, ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. Decadencia en nuestra teología, versículo 13. Ahora, teología, para que usted no se asuste, es la manera en que pensamos de Dios, en cómo reflexionamos y decimos cosas acerca de Dios. Y eso generalmente afecta nuestra manera de vivir. Creer, pensar y decir que Dios nos va a prosperar, nos va a bendecir solo por tener
nuestra propia manera de ser espirituales o de tener a alguien que le sirve a Dios, que nosotros creamos, cerca de nosotros? Qué interesante esto. Dice Micaía, ahora sé. O sea, antes no sabía nada. Qué espiritualidad más vacía, más baja. Dice, hasta ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. Esa era la razón. Pero ¿qué de hoy? Hay mucho de qué hablar al respecto, mis hermanos. Y aquí el punto tiene que ver con todas nuestras motivaciones por cual nosotros pensamos que Dios nos prosperará. Por ejemplo, y voy a mencionar algunas, usted quizás tiene algunas otras. Gente que piensa que Dios nos va a prosperar solo por el hecho de ofrendar y diezmar. Por supuesto que es bueno ofrendar y diezmar. Pero acuérdese que Dios ve primero nuestro corazón y después ve nuestra ofrenda. La pregunta aquí es, ¿por qué usted da dinero, ofrenda para Dios? ¿Es para que Dios le dé? ¿Esa es su motivación? ¿Esa es su espiritualidad? Otra opción es que Dios nos va a sanar o sacar de las deudas si hago pactos con televisoras evangélicas, predicadores o programas de radio. Qué espiritualidad tan equivocada. ¿De dónde sacó eso? ¿De dónde sacamos esto? Por ejemplo, que Dios me va a devolver la paz en casa si dedico mucho tiempo a orar y ayunar. Ahora, orar y ayunar es bueno, pero ¿es la motivación para mover a Dios y que Él haga algo por mí? ¿O por el disfrute de una relación con Dios? Otra muy popular es pensar que en los templos o en las instalaciones de las iglesias la presencia de Dios es más poderosa, más palpable y mejor. ¿Es así esto? Hay que evaluarlo con la Biblia. Falsas espiritualidades. Y otra también muy popular, que la oración de un pastor o alguien que considero que es espiritual por sí mismo, o sea, alguien que es espiritual, esa oración es la que va a resolver todo en mi vida. Y mejor si pone las manos sobre mi cabeza. La oración de otros, esto es pensar que la oración de otros es mejor que la suya. ¿Quién dice que usted no puede orar y tener poder espiritual en Dios? Y que tiene que esperar que alguien llegue para orar. Además, me cuestiono cuando gente dice yo no puedo orar, no quiero. Yo los invito esta mañana a dejar de depender de lo que otros digan, a estudiar por sí mismo la Biblia y a encontrar ahí lo que usted debe creer y lo que usted debe de hacer. Porque ya vimos que hay una pobreza espiritual. Abandonar a Dios y la Biblia y abandonar lo que Dios dice nos va a llevar a una decadencia, no solo en la familia, sino como vimos hoy, en nuestra vida espiritual, personal y a veces familiar. Quisiera terminar esta mañana dejándoles unas ideas importantes. En realidad son 4 cosas que quiero compartirles y que usted pueda guardarlo en su corazón. Esta historia es una historia también triste y decadente. Y la verdad es que la razón por la que queremos predicar, los pastores, los líderes, es para que nuestra vida mejore, que seamos mejor, que a veces nos van a decir cosas bonitas, pero a veces nos van a decir cosas para nuestra exhortación y cambio. Y yo veo aquí 4 desafíos importantes en esta historia. El primer desafío tiene que ver con evaluar nuestro servicio a Dios. Si es que usted está haciendo algo. El primer desafío es para los que servimos a Dios. Y aquí quiero hablar a los coordinadores, coordinadoras de ministerios, a todos los líderes o pastores que puedan estar escuchando, a gente que está haciendo algo por Dios. Pues yo lo felicito si está haciendo algo por Dios. ¡Qué bendición! Siga adelante, no lo abandone.
Pero la pregunta es, ¿sobre qué plataforma lo estamos haciendo? ¿Hay algún interés que no sea amor y glorificar a Dios? Si hay algo que corregir, es el momento de hacerlo. Hay un desafío aquí para que evaluemos nuestro servicio a Dios. Quizás si es un servicio a medias, un servicio pobre, que no es de excelencia. Tenemos excelencia para muchas cosas del mundo, pero poco para el Señor. El segundo desafío es un desafío a los que no sirven a Dios. Así es, que no están haciendo nada en la obra de Dios. Y la obra de Dios es tremenda, es grande, muchísimo. Y lo peor es que a veces las personas que no sirven a Dios tampoco dejan servir a otros. Hay gente muy buena para criticar lo que otros hacen, ¿no es cierto? Pero no mueve ni un dedo para colaborar en mejorar las cosas. Y en la iglesia, aunque usted no lo crea, también hay ninis. ¿Se acuerda de los famosos ninis? Que ni sirven ni apoyan para que otros lo hagan. Es decir, no evangeliza, no discipula, no ofrenda, ni ora para que otros lo hagan. Ni deja, ni siquiera piensa en que usted necesita ser discipulado y usted dice, yo voy a buscar. Y de hecho, este año estamos hablando con énfasis en este tema. O somos discipulados o discipulamos a alguien, o ambas cosas. Un desafío para evaluar la vida de los que no están haciendo nada. Cero en la obra de Dios. Número 3, un desafío a evaluar nuestra teología, su teología y la mía. Y usted dice, mi teología. ¿Acaso he estudiado en un seminario, diría usted? Ni siquiera pasé por las aulas de SECAM. Pero saben, todos pensamos acerca de Dios y la mayoría de las veces vivimos como pensamos acerca de Dios. Entonces yo creo que ya es hora de meterse en serio a la palabra de Dios en este tiempo que estamos viviendo más todavía peligroso. Meterse a la palabra de Dios y sacar de ahí lo que Dios quiere que usted piense y lo que usted haga. Vea qué importante es esto. Esto es teología también. Dios no me ama a mí ni me bendice por el montón de cosas que yo hago. Me ama porque me ama y punto, porque Él es amor y Él nos amó primero. Y cuando yo hago las cosas porque amo a Dios en respuesta a su amor y solo por eso voy a experimentar la verdadera espiritualidad y el verdadero cristianismo, que Pablo dijo es justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Y por último, un desafío a evaluar nuestra espiritualidad entera. ¿Tiene usted una espiritualidad como esos famosos cantantes, actores que ni creen en Dios pero dicen yo soy espiritual? Dice usted, es que yo soy un espíritu libre. No me sujeto a nadie. Y a veces esto incluye a Dios. Tengo mi propia religión, mi propia iglesia. Quizás una iglesia solo virtual y a mi conveniencia. Y ya casi muchos están diciendo, qué pereza esto de volver a la presencialidad. Qué cómodos que estamos. Bueno, quizás tenemos que hacerlo porque es el momento, pero cuando abramos otra vez, usted va a regresar con pasión, así como vamos a otras actividades afuera. Ahora pertenezco, dice usted, solo a la iglesia invisible. Y como buen consumidor, participo donde me guste. Hoy aquí, mañana allá, pasado mañana por allá, sin ataduras, porque soy un espíritu libre. Soy espiritual. Mis amados hermanos y quienes me escuchan,
La espiritualidad genuina es un conectarse con el Dios de la Biblia, con su palabra, con su amor y con las cosas que Él nos dice que pensemos y que hagamos. Es vivir la espiritualidad del amor, pero el amor que no solo tolera cosas, sino también que dice las verdades en amor. Es una espiritualidad que hace las cosas como Dios quiere. Y yo le invito esta mañana, si usted tiene algo de decadencia espiritual, a que retome, se renueve en Cristo y pueda decirle: Señor, yo veo mis puntos donde estoy fallando. Y hoy quiero vivir no una espiritualidad del estilo de Micaía, que dice cosas bonitas pero no vive. No el estilo de un levita forastero sin propósito, que va por allá y por allá sin rumbo, sino que me ubico en Cristo y que quiero vivir mi vida espiritual con Dios, pero también con las personas. Si usted siente de veras carga por su vida espiritual, ore conmigo y dígale al Señor: Padre, esta mañana entiendo el punto, entiendo la razón y quiero volver a ese amor a ti. Quiero dejar espiritualidades falsas, mis propias creencias acerca de lo que tú eres o lo que yo debo ser. Quiero volver a la raíz de tu palabra y a vivir en Cristo. La verdadera espiritualidad es seguir a Jesús, amarlo y servirle con pasión. Gracias esta mañana por tu palabra. Te agradezco, porque quizás alguien en esta mañana que me está escuchando ni siquiera dice que es espiritualidad, pero ni siquiera con Cristo. Cristo está afuera. Hoy, si es tu caso, te invito a abrir tu corazón y decirle: Jesús, te he tenido afuera y he creído que tengo una buena espiritualidad. No, este momento abro mi corazón, me arrepiento, creo lo que tú dices, que soy pecador, que tú me amas y te recibo en mi corazón. Y quiero comenzar naciendo de nuevo y a partir de ahí seguirte en un camino de una verdadera espiritualidad. Gracias, Señor, si alguien oró esta oración y si alguien lo hizo, pero no solo por la boca, sino lo creyó y hoy por tu Espíritu es una nueva criatura. Bendito seas los creyentes, los que estamos ya en Cristo, que evaluemos nuestra espiritualidad y hagamos las cosas al estilo tuyo. Bendito seas en el nombre de Cristo. Amén. Muchísimas gracias, hermanos. Siempre los saludos de Libby para todos ustedes. Sigamos adelante, sigamos unidos. El Señor tiene cosas buenas para todos aquellos que le buscan. Un abrazo sincero. Bendiciones para esta nueva semana.